Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha alegría. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en una historia jugosa, una que involucra a dos de las figuras queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca, los IQ superíndice 3 Nikos Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Prepúrense porque vamos a hablar de esos momentos candentes en pantalla, de esos besos que nunca fueron y de la supuesta razón superíndice 3N de True S de esa negación superíndice 3N. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y ahora subamos al meollo del asunto. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente cautivados por la magia que Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael irradiaban en la pantalla durante la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Su química era innegable, la tensión superíndice 3N palpable y la conexión superíndice 3N entre Eda y Serkan era, sencillamente, fascinante. Todos suspiramos con cada mirada, con cada roce y con cada momento en el que parecía que estaban a punto de besarse. Y por supuesto, los besos que subimos fueron IQ superíndice 3 Nikos, memorables y dignos de ser repetidos una y otra vez. Besos que, admitámoslo, alimentaron nuestras fantasías y confirmaron que la magia de la televisión superíndice 3N puede traspasar la pantalla. Pero ¿qué copyright pasa con esos besos que nunca llegaron? Esos momentos en los que la pasión superíndice 3N estaba a flor de piel y sin embargo, algo, o alguien, lo impidió superíndice 3. Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante y les aseguro que tenemos para rato. Durante mucho tiempo han circulado rumores, especulaciones y hasta teorías conspirativas sobre la razón superíndice 3N por la que algunos besos que, según muchos, debieron haber ocurrido simplemente no se concretaron. Y uno de los nombres que se menciona en estas teorías es, precisamente, el de Hande Erupar Rafael. No se me espanten, que ahora vamos a desentrar más o menos este misterio poco a poco. Su copyright que esto puede sonar sorprendente e incluso chocante para algunos. Pero según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N y varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, Hande Erupar Rafael tenía ciertas reservas y límites con respecto a las escenas íntimas en la serie. Al parecer, Hande, siendo una actriz muy profesional y respetada, tenía una visión superíndice 3N clara de CEU superíndice 3 moquero a que su personaje fuera retratado y de hasta du superíndice 3 de estaba dispuesta a llegar en cuanto a escenas de besos y contacto físico. Es importante comprender que esta visión superíndice 3N no es una excentricidad, sino una parte fundamental del trabajo de un actor. Cada copyright prete tiene el derecho de definir los límites de su expresión superíndice 3N artística, y Hande, en este caso, parecía tener una idea muy clara de lo que quería transmitir con su personaje. Ahora es importante recalcar que esto no significa, en absoluto, que Hande no quisiera a Kerem o que no disfrutara trabajar con diéresis copyright L, por favor, que no se malinterprete. De hecho, todos sabemos que su relación superíndice 3N fuera de la pantalla era maravillosa, llena de cariño más menos o respeto y mucha diversión superíndice 3N. Las fotos y vídeos que compartieron en redes sociales durante su romance eran la prueba fehaciente de una conexión superíndice 3N genuina. Pero al parecer, Hande tenía una perspectiva muy particular sobre la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan y sentúa que ciertos besos, en determinados momentos de la trama, podrían haber sido innecesarios o incluso contraproducentes para la historia. Quizá se consideraba que algunos momentos debían ser sutiles, cargados de emotividad en lugar de pasión superíndice 3N explícita. Y aquí es donde entra en juego la visión superíndice 3N de los guionistas y productores de la serie. Por supuesto, ellos tenían una idea clara de CEU superíndice 3 moqueruan que se desarrollara la relación superíndice 3N entre los protagonistas y, en algunos casos, puede que hayan tenido en mente escenas de besos apasionadas o frecuentes. Sin embargo, al parecer, siempre estuvieron dispuestos a escuchar y respetar las opiniones y los límites de Hande, entendiendo que ella era la que mejor conocía a su personaje y que su opinión superíndice 3N era valiosa. En una producción superíndice 3N televisiva, la colaboración superíndice 3N entre actores, guionistas y productores es crucial para lograr un producto final de calidad.
La flexibilidad y el respeto mutuo permiten crear una narrativa mu-s rica y matizada. Además, hay que tener en cuenta que la televisión superíndice 3N turca tiene ciertas restricciones y regulaciones con respecto al contenido que se muestra en pantalla, especialmente en lo que se refiere a escenas íntimas. Por lo tanto, es posible que algunos besos que a nosotros como espectadores nos hubieran encantado ver, simplemente no fueran viables debido a estas limitaciones. Las leyes de medios en Turquía son bastante estrictas, y las series de televisión superíndice 3N deben cumplir con ciertos estándares de decencia y moralidad. Esto sin duda influye en la cantidad y la intensidad de las escenas románticas. Pero volviendo al tema central de este vídeo, realmente Hande Eru párrafo el impidiu superíndice 3 que Kerem Bürsin le diera ciertos besos en la serie. Bueno, la verdad es que no podemos afirmarlo con total certeza. No tenemos una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Hande o Kerem sobre este tema. Ambos han sido muy discretos al respecto, y es poco probable que hagan comentarios públicos que puedan generar controversia. Sin embargo, basándonos en los rumores, las especulaciones y la información superíndice 3N que ha circulado en los medios, podemos inferir que Hande tenía una influencia significativa en la decisión superíndice 3N de Q copyright besos e incluan y CU les no. Y honestamente creo que esto es algo totalmente comprensible y respetable. Hande es una actriz talentosa y profesional que tiene todo el derecho de decidir CU superíndice 3 mo quiere que su personaje sea retratado. Además, el hecho de que ella haya tenido límites y reservas no significa que no haya dado lo mejor de su en cada escena. Al contrario, creo que su profesionalismo y su compromiso con su trabajo son precisamente lo que la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su dedicación superíndice 3N a su oficio es evidente en cada uno de sus papeles, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Además, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem era tan fuerte que no necesitaban besos constantes para transmitir la pasión superíndice 3N y el amor entre Eda y Serkan. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales, todo contribúa a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y deseo que nos mantenga al borde de nuestros asientos. Y al final, creo que eso es lo que realmente importaba. No la cantidad de besos, sino la calidad de la conexión superíndice 3N entre los personajes y la forma en que los actores lograban transmitirla. La química autocopyrightntica es un ingrediente mágico que no se puede forzar, y en el caso de Hande y Kerem, era palpable desde el primer momento. Ahora bien, su copyright que algunos de ustedes podrán estar decepcionados al saber que algunos de sus besos favoritos nunca llegaron a concretarse. Pero en lugar de centrarnos en lo que no fue, creo que deberíamos celebrar lo que tuvimos. Senú con diéresis al cap fue una serie maravillosa, llena de momentos memorables, personajes en traumas menosables y una historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito, se debe a la química y el talento de Hande Eru párrafo el y Kerem Bürsin. Su trabajo en conjunto Cruz superíndice 3 una sinergia que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Asu que en lugar de criticar o juzgar las decisiones de Hande, creo que deberíamos agradecerle por su profesionalismo, su compromiso y su visión superíndice 3N. Ella es una actriz talentosa que sabe lo que hace y que siempre busca lo mejor para su personaje. Y al final, creo que eso es lo que realmente importa. Su enfoque en la autenticidad y la coherencia narrativa la distingue como una artista de gran integridad. Y para terminar, me gustaría recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No tenemos una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Hande o Kerem sobre este tema. Por lo tanto, debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas y no dar nada por sentado. Al final, lo importante es disfrutar de su trabajo y apoyar a estos talentosos actores en sus futuros proyectos. Ambos han demostrado ser artistas versátiles y capaces de asumir desafíos diversos. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la supuesta razón superíndice 3N por la que algunos besos entre Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el no se materializaron en la serie, Senú con diéresis al cap, atribuyo copyright dolo a las reservas y límites de Hande en cuanto a escenas íntimas, así como a las regulaciones de la televisión superíndice 3N turca. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo especulaciones y debemos respetar las decisiones profesionales de Hande. La clave estuvo en la interpretación superíndice 3N personal de cada espectador y en la valoración superíndice 3N del trabajo de los actores en su conjunto.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y curiosidades. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y como siempre estamos aquí para generar debate y diversión superíndice 3N. Y ahora, CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright les pareció superíndice 3 esta historia. ¿Creen que ande realmente impidió superíndice 3 que Kerem le diera algunos besos? ¿O creen que hay otras razones de true S de esta negación superíndice 3N? Los leo con atención superíndice 3N. También Copyright N quiero saber CU, L fue su escena favorita de Senu con diéresis al cap. Du Copyright genme saber en los comentarios. No olviden compartir sus teorías y reflexiones, que siempre son bienvenidas en este espacio. Y para finalizar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chisme jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un espectro culo y nosotros somos los protagonistas. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos.